Bienvenidos a un episodio más de Legado Live. Nuevamente me acompaña Marcela Ramírez Pasillas, una compañera, amiga y colega que nos visita desde Suecia y de la escuela de Johns Hopkins International Business School y el Center for Family Entrepreneurship and Ownership. Y me gustaría en esta ocasión, Marcela, que habláramos de un concepto que, si mal no recuerdo, hicimos algo juntas hace ya algunos años, porque era una coincidencia de lo que tú estuviste trabajando en tu doctorado y lo que yo también había hecho en mi doctorado, en contextos distintos. Y la palabra contexto la asocio mucho contigo, pero también el concepto de capital social. Y yo recuerdo que hablábamos de proximidad, pero también de distintas, como, no sé si llamarles dimensiones, no sé si llamarles categorías dentro de ese capital en función del relacionamiento o el tipo de relación que se podía construir. Y creo que en el contexto de las familias empresarias cada vez cobra más relevancia. Entonces, me gustaría que tomáramos ese tema para conversar en esta ocasión. Gracias nuevamente, Mari, de invitarme a tu espacio Legado en el IFEM, y definitivamente embonamos en el tema de capital social familiar, por tu gran habilidad de forjar ese capital con las familias empresarias y mi área de investigación en esa parte. ¿Qué entendemos por capital social familiar? Pues el conjunto de recursos sociales, las relaciones, las redes, la confianza, la buena voluntad que tiene una familia empresaria a partir de sus relaciones de negocio, ¿no? Y aquí se vuelve clave para una familia empresaria en conservar ese capital social, fortalecerlo y actualizarlo. Pero también para una familia empresaria le conlleva ese gran reto de transferir ese capital social, pero transferir a las siguientes generaciones esa capacidad de conservar el capital social, seleccionar ese capital social que quiera conservar y también traer y crear su capital social y con ello contribuir a ese gran capital social de la familia empresaria. Sí, fíjate que ahorita que te escucho, recuerdo que incluso hacíamos un trabajo con algunas de nuestras familias allá en esos años de colaboración, a los que llamábamos con mucho cariño familias STEP. Y recuerdo con gran cariño en la oportunidad que tuvimos de hacer el Summit en uno de nuestros campus del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, donde coincidimos, y teníamos un caricaturista haciendo imagen, haciendo esa caricatura, ese arte, simple y sencillamente de escuchar las conversaciones, la construcción en base a la experiencia de las familias STEP que estaban acompañándonos en esa cumbre de académicos y familias. Y recuerdo imágenes donde justo se hablaba, y tengo muy grabada una y tú hablabas hace un momento de otros valores que están implícitos en ese capital social, y es la reputación. La reputación que a veces nos gana como seres humanos, pues no cuidar con quién hablo, de qué forma y de qué hablo, ¿verdad? Entonces, eso, así como tú dices, tenemos que construir, tenemos que sumar, pero también tenemos que cuidar, porque así como sumas, puedes restar en ese capital social. Entonces, el que en un momento dado iban a decir los que nos están viendo, pues, ¿cuáles eran esas caricaturas? ¿Cuáles eran esas imágenes? Y recuerdo una donde estaba un hombre de negocios jugando golf con su palito de golf, y alguien estaba hablándole de sus hijos, pero en la imaginación de ese que estaba conversando con él, estaban
signos de mi hijo, mi hija es de lo mejor, ¿no? Y cómo cambiaba la expresión del jugador cuando las conversaciones eran negativas. Entonces empezaba a disminuir ese valor que le daba a esa relación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de esas dinámicas, de esas conversaciones y de que los valores, el valor que tienen nuestros valores al interior de las familias, pero también hacia el exterior, ¿no? Porque las redes o ese capital social se construyen y se pueden destruir también. Sí, Entonces, y el adquirir conciencia del componente transgeneracional del capital social. En este ejemplo, si tú estás hablando mal de tu hijo, ese contacto puede revertir perdón, hacer uso de ese comentario y aplicarlo en un contexto diferente. Supongamos que la persona con la que estás conservando es un banquero. El día que tu hijo vaya a pedir un préstamo a ese banquero, va a tener como referencia ese comentario negativo o positivo que hizo tu padre o tu abuelo, ¿no? Entonces, ese componente transgeneracional es importante tenerlo presente porque el capital ya no solo es mío, es de la familia, ¿no? Entonces, hay que cuidarlo para que mis hijos puedan hacer uso de ese capital en el momento que así se necesite, porque hay diferentes características o componentes del capital social. Hablábamos, algunas de estas relaciones simplemente tienen un contexto social, pero aunque sean sociales, en un momento dado los vas a activar cuando así lo necesites. Puede ser desde un vecino, ¿no? En el que tienes una proximidad geográfica, que sabes que más o menos vives eh, en la misma zona de la ciudad, pero al momento que lo necesites vas a adquirir o vas a activar ese capital social. Pero puedes tener otras relaciones en donde hay un grado de expertise tecnológica. Cuando lo necesites vas a activar ese capital social, ¿no? Entonces hay diferentes características del capital social y cómo enseñarle a tus hijos, que aquí es la siguiente dimensión, a hacer uso de ese capital de manera responsable, porque definitivamente es parte importante en la generación de la reputación de una familia, y un buen o mal manejo de tu capital social puede tener un impacto positivo o negativo en tu empresa, de manera directa o indirecta, ¿no? Y cómo enseñamos a utilizar al capital social, pero también a crear su capital social es importante. Por ejemplo, recordaba en una familia empresaria, cuando un nieto empieza a ser expuesto a las relaciones con proveedores, es decir, relaciones de negocios muy específicas, le tocaba ver cómo su tío trataba a los proveedores, cómo cerraba los tratos, abría los tratos, establecía los tratos con ellos, ¿no? Hasta que llega un momento en que su tío le dice, bueno, ahora te toca a ti seleccionar al siguiente proveedor. En este caso muy concreto, lo dejó llevar todo el proceso de selección de la relación del proveedor. Y en este caso muy específico, la compra que se realiza es un fracaso, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que estaba seleccionando el producto ni siquiera era correcto, era un producto más grande, no quedaba en las repisas de las tiendas, ¿no? Pero deja a su sobrino que realice esa compra, que viva el proceso de la experiencia de establecer la relación para poder después tener con él la conversación, a ver qué aprendimos de este escenario, cuánto perdimos en este ejercicio. Y bueno, ¿y la relación se conserva o no se conserva? ¿Por qué se conserva y de qué manera podemos reposicionar o redireccionar esta relación, no con ese producto, pero con otro producto? Entonces vamos ahora sí a fortalecer esa relación, pero en otro contexto. Entonces no solo es decirle, bueno, este es el capital social, estas son mis relaciones, por ejemplo, relaciones del Rotario, ¿no? Pero es también cómo utilizarlas, cómo conllevarlas y cómo ir seleccionando, cómo fortalecer, ir actualizando ese capital social para nuevos propósitos, así como los propósitos, el propósito de la familia empresaria se va actualizando, se va modificando al adquirir la familia empresaria mayor conciencia social y medioambiental, así igual sus proveedores, ¿no?
sus clientes. Y el enseñarle a sus hijos lo que tú hablabas hace un momento, es decir, hay diferentes tipos de stakeholders, diferentes tipos de personas, tipos de personas las cuales requieren diferentes vocabularios, ¿no? Diferentes aproximaciones, diferentes tratos, diferentes tipos de conversaciones y enseñarle a tus hijos cómo distinguir entre diferentes tipos de stakeholders, cómo distinguir en qué tipo de información es clave para enriquecer el capital social familiar. Sí, y fíjate, hablabas de contexto y hablabas de cómo sumar. Y en esto también me haces a mí recordar estas dinámicas en entornos o en espacios, mejor dicho, como las ferias. Y cada vez más es una realidad en donde en esos intercambios relacionales se detonan nuevas oportunidades, pero también hay un aprendizaje que se va al interior de la familia, a los paradigmas de la familia o a las formas de ser de la familia, y que de repente, por llamarle ferias, ¿no? Son congresos, son exhibiciones, es donde se congregan muchas personas y que a veces por falta de tiempo o de importancia a lo que es el capital social, nos dejamos ir sin una adecuada preparación. Y qué importante es ese ejemplo que nos pones sí de aprender de una mala negociación, pero también de lo que podemos proyectar cuando no tenemos una buena relación, o no supimos ver las consecuencias de sumar o restar esa relación al capital de la familia. Sí, y aquí se vuelve importante seleccionar el contexto, entender el contexto para formación de desarrollo de relaciones sociales. Por ejemplo, en el caso concreto de las ferias internacionales de comercio, las ferias internacionales de comercio, aunque son eventos que tienen una duración de un espacio de un número de días o de una semana, tienen características muy similares a un clúster o un distrito industrial. Aquí en Monterrey hay diferentes clústeres, ¿no? Podemos hablar el clúster acerero, ¿no? En Guadalajara podemos decir el clúster electrónico, etcétera. Tienen características muy específicas, es decir, un conjunto de empresas que tienen relaciones comerciales entre sí, pero también relaciones sociales. Hay un intercambio de módulos de productos, de intercambio de servicios y tienen este capital social, se conocen unas a las otras, pero es algo permanente. En el caso de una feria internacional de comercio, tiene estas mismas características, pero en un periodo de tiempo concentrado, ¿no? De manera que, aunque tú dices, bueno, el clúster permanente me permite desarrollar una relación de confianza porque estoy forjando, porque estoy viendo cómo manejas tus relaciones, pero una feria internacional de comercio también te permite desarrollar una relación de confianza porque ya sabes que es a lo que vas. Tienes 3 días o tienes 5 días para encontrar, entonces hay que buscar y hacer empate de voluntades, de compromisos, de encontrar el camino de manera conjunta. Entonces te permite generar esas dinámicas de intercambio de conocimiento, de intercambio de productos y servicios, al igual que en un clúster permanente o geográfico. Y es una excelente herramienta para aprender, para entender qué productos y servicios están ofreciéndose en el mercado, pero también para posicionar tus productos y servicios, para ver cómo están moviéndose los mercados, para entender las tendencias y para poder crear a través de la inspiración que obtienes en una feria internacional de comercio, que lo que denominas como un clúster temporal. Temporal. Sí, eso para cerrar es para mí un llamado a lo que hablamos en las escuelas de negocios para crecer debemos de planear, porque cuando esperamos que el crecimiento se dé, nos puede encontrar fuera de lugar, y una gran oportunidad puede cambiar el rumbo pues, de la trayectoria
de la ruta de continuidad que ha trazado una familia empresaria. Definitivamente, porque, por ejemplo, cuando Mari va a una feria internacional de comercio, establece nuevas relaciones, entiende cómo van las tendencias, ¿qué hace Mari? Mari lleva todo eso que aprendió a su contexto, a su clúster permanente. Comparte al interior de su empresa, esto es lo que viene, estos son los productos que hay que enfocarnos, pero también Mari lo comparte con ¿quiénes? Con sus relaciones, con sus socios comerciales, y a partir de el posicionamiento, reposicionamiento de los productos de servicio ocurre en el contexto de las ferias internacionales de comercio, es decir, no necesitas ir a Asia, por decir un ejemplo, porque la Feria Internacional de Comercio te permite entender qué es lo que está sucediendo en un mercado asiático a partir de un contexto de una Feria Internacional de Comercio. Muy bien. Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias a ustedes por un episodio más. Nos vemos hasta la próxima en otro Legado Live.